por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevó el Espíritu a Jesús al desierto para que allí le tentase el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, y llegándose a él el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús le respondió y dijo: Escrito está, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le transportó el diablo a la santa ciudad, y púsole sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí a abajo, porque escrito está: Mandó a sus ángeles cerca de ti, y te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si, postrándote, me adorares. Díjole entonces Jesús: Vete de aquí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo. He aquí que se acercaron los ángeles y le sirvieron. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Estamos celebrando la misa del primer domingo de Cuaresma. La misa es larga. Las misas de los domingos de Cuaresma e inclusive las intersemanales, que tienen lecturas propias durante toda la Cuaresma, son más largas. Aunque se ha suprimido el salmo de entrada de la misa tridentina, que es la parte de los regocijos y la alegría, de todas maneras se han añadido 2 oraciones más a la colecta, a la secreta, a la poscomunión, y los intermedios entre la lectura de la epístola y el Evangelio son más largas. Esta misa es muy hermosa. La mayoría de los feligreses a veces tienen la idea, si no están bien instruidos, que la redención de Cristo es solamente el momento de la Semana Santa. Desde el Domingo de Ramos, como llamamos nosotros en la iglesia, hasta el Sábado Santo inclusive, y la resurrección, el domingo de Pascua. Como que se tiene la idea general de que realmente la obra redentora de Jesucristo se realizó solo con la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero no es así. La obra mesiánica, conforme está enseñada por los anuncios de los patriarcas, el protoevangelio en el Génesis y los profetas en el Antiguo Testamento, nos hablan de la obra redentora del Mesías, que es una obra total, no nada más particular en algún momento de su presencia en la tierra, sino total. Así como
el ser humano cayó en el paraíso, en el Gan Edén, y con ello arrastramos a toda la creación en nuestra caída, provocando la rebeldía de todas las criaturas en nosotros. Estamos aquí para corregir. Pero como el hombre con sus solas fuerzas y posibilidades no puede redimirse solo, no puede alcanzar la gracia, ya que el pecado fue demasiado grande, el Padre Celestial en su infinita misericordia quiso enviar a la tierra o venir él mismo en la segunda persona de su Trinidad Santísima, en el Verbo encarnado. Dios viene para estar en medio de nosotros y dentro de nosotros, porque al encarnarse por obra y gracia del Espíritu Santo, en las purísimas y virginales entrañas de la Inmaculada Siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, hemos sido inyectados por el Verbo Divino como humanidad para ser redimidos en todos los aspectos, ya que a través del pecado terrible del Gan Edén, del paraíso, con que nuestros primeros padres mancharon la sexualidad original y santa ordenada por Dios, por esta razón tan grave, la sabiduría infinita de Dios eligió venir en una concepción inmaculada y santa por obra del Espíritu Santo en la Santísima Virgen María. Incluso con anterioridad para preparar el vaso materno aquel que había de venir para limpiar la raza humana y redimirla, no solamente lavarla con su preciosa sangre, con sus lágrimas, con sus sufrimientos, sino con todo su ser. El Verbo encarnado toma la carne humana en el vientre de María Santísima y toma de en medio de la naturaleza humana un cuerpo para nosotros, pero era preciso que para que esto se realizara con toda la sabiduría y el poder de Dios, la Virgen fuera concebida de manera inmaculada, que el alma de María estuviera preservada del pecado original, aunque nacería de una relación humana, pero santa, entre Joaquín su padre y Ana su madre. De esta manera, María Santísima, en cuanto a la carne, esto la transformaría de alguna manera en la segunda Eva, para poder ella ser el sagrario bendito, Madre de Jesús, el Verbo Divino encarnado. Entonces, al entrar el Verbo Divino en el seno de María, por obra del Espíritu Santo, viene corrigiendo a través de su concepción inmaculada y por gracia del Espíritu Santo, va a corregir los errores inclusive de la sexualidad del ser humano y todas las degeneraciones y distorsiones que debido al pecado original se suceden en los cuerpos de los niños que son concebidos en el vientre de la mujer en la tierra. Todo ese trayecto de su encarnación divina, de su gestación purísima, de su hermoso nacimiento, de su niñez, desde que él fue bebé y fue creciendo y se volvió un niño
y se volvió un adolescente y luego se volvió un joven hasta que llegó al estado de adultez y empezó su misión. El Verbo Divino, Él en nuestra carne, corrigió y preparó, limpió el camino para que a partir de su sacrosanta muerte, padecimientos, pasión, muerte y resurrección gloriosa, a partir de ese entonces, después de resurrección gloriosa, ya estuviese el camino corregido, poniéndose él mismo como camino nuevo, de vida y de verdad, para que la humanidad ya no tuviera motivo o pretexto para decir que no había manera de retornar a Dios, al origen, a la fuente, a nuestro Creador. Así que todo lo que Jesús vivió, que San Pablo nos lo dirá claramente, que Jesús, nuestro Señor, se asemejó en todo a nosotros, menos en el pecado, corrigió y fortaleció y enriqueció la naturaleza humana con su presencia en la tierra, para que el hombre pudiera hacer después lo que Él nos ha venido a enseñar con su hacer. Por eso ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo: el que crea en mí hará estas obras y aún mayores. Y dirá en sus predicaciones: sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso, y sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ni siquiera nos invita a ser perfectos como Él, como Jesús. Nos llama con toda claridad a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y hay muchos que dicen: no, pero pues Él era Jesucristo, Él era el Verbo de Dios, la Virgen porque era la Virgen, y así con el pretexto lo han hecho general a otros santos, cuando claramente sabemos que otros santos, inclusive la Virgen María, más allá de su gracia, de su concepción original y de su elección por parte del Padre para ser la madre del Mesías, todos han hecho el esfuerzo de su albedrío para elegir y de su voluntad para actuar, para que de esta manera se vea la eficacia redentora de la presencia de Jesús, del Verbo Divino encarnado en la tierra, Jesús el Mashiach en hebreo, o el ungido, o Cristo en griego, nuestro Señor Jesucristo. Así que en el día de hoy, en este fragmento del Evangelio, cuando después de que sale de las aguas del Jordán y el Espíritu Santo lo llevó llevó el Espíritu a Jesús al desierto para que allí le tentase el diablo. Jesús, el Verbo encarnado, nuestro amado Redentor, va a ingerir en la naturaleza humana a través de esta prueba en el desierto la fuerza necesaria para que a partir de su presencia en la tierra todo ser humano pueda vencer con la gracia de Dios las tentaciones y cualquier acechanza demoníaca, por muy grave que ésta sea. Al él como Verbo encarnado ingerir esa fuerza, esa potestad divina mesiánica en su cuerpo humano, de esta manera impregnó toda la naturaleza humana con su fortaleza redentora mesiánica, nos ungió con su presencia en un cuerpo humano para de esta manera ir redimiendo con todos los aspectos de su vida y de su sagrada humanidad todos aquellos aspectos distorsionados
de la humanidad. Y habiendo ayunado 40 días, a veces pensamos que Jesús solo tomó nuestras transgresiones en Él a la hora de la pasión y muerte. Pero no. Él tomó todos nuestros pecados desde el instante mismo en que al encarnarse en el vientre purísimo de la Virgen María, se hizo el Mesías, el siervo sufriente. Todas las taras que el pecado original generó en el ser humano, desde el acto sexual, la misma concepción, nacimiento y toda la trayectoria de un ser humano hasta su muerte, prácticamente todo eso, Jesús lo tomó para Él. Se hizo, como dice San Pablo, se hizo pecado por nosotros. O sea, todo lo que el pecado era una huella o es una huella en el hombre, Jesús lo tomó para sí desde que encarnó en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María. De tal manera que al ir creciendo en su cuerpo humano, empezó su redención. Empezó a corregirnos a toda la humanidad. Empezó a ingerir su obra redentora en toda la raza humana. Él va a ayunar, pero ya en el momento en que va al desierto, ya está conectada con toda la naturaleza humana de la raza. Y ese ayuno, pues, no es un ayuno nada más en Él, que obviamente con su voluntad humana Él le dio gloria infinita al Padre Celestial, pero al mismo tiempo y nos fortaleció a nosotros con su divina voluntad como verbo, para que cada ser humano podamos volver a Dios si así lo queremos. Tuvo hambre después de 40 días, y llegándose a él el tentador le dijo: si Jesús fue semejante en todo a nosotros menos en el pecado, aunque su cuerpo redentor, si solo hubiera estado él como verbo ahí, sin echarse encima nuestra naturaleza humana y nuestros pecados, no hubiera sentido hambre, ni hubiera sentido sed, ni hubiera padecido muchas cosas. Pero tomó sobre sí nuestras debilidades y nuestros pecados y nuestras fragilidades humanas. Y siente hambre en su cuerpo. Y se acerca el tentador y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. De alguna manera, así como en el paraíso terrenal, cuando Dios le pidió a Adán que le pusiera nombre a todas las criaturas, porque según las tradiciones hebreas, los coros angélicos le reclamaron a Dios: ¿para qué creaste al hombre si va a pecar? ¿Para qué creaste al hombre si va a fallar? Y la tradición hebrea nos dice que Dios les dijo a los ángeles: a ver, voy a traer ante ustedes a todas las criaturas y les van a poner nombre. Ningún ángel pudo encontrar el nombre de las criaturas. Solo Adán, que estaba en estado de gracia original antes de la caída, fue el único que pudo verdaderamente darle el nombre correcto a cada criatura, a cada animal. Y también la tradición hebrea nos dice que los ángeles se quejaron ante Dios y Dios les dijo:
Pues en verdad os digo que si a ustedes les pusiera la prueba que les puse a ellos, ustedes hubiesen pecado aún más que Adán y Eva. De tal manera que ni Satán ni los ángeles caídos tienen todo el conocimiento de Dios, del plan divino después de su caída. Y aunque Satán estaba viendo toda la trayectoria del Verbo encarnado, el Eterno Padre le veló en la mente del Satán y de los ángeles caídos. Les fue velado el tener la certeza de que aquel joven nacido de María, de que aquel hombre que acababa de ser bautizado en el Jordán, realmente era el Mesías. Satanás no tenía la certeza, aunque estaba contemplando en él las obras del Mesías. Por eso lo tienta, con la doble intención de sacarle la verdad. Y llegándose a él, el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús le respondió y dijo: escrito está, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la prueba, la parte humana, la parte de la carne con que el Satán hace caer a los niños antes de que tengan cierto uso de razón y comprendan ciertas cosas. Pero esto tiene que tener una acción práctica para el cristiano, para el católico. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Han de saber, amados hermanos, que cuando se cierran los sentidos de la carne, se abren los sentidos del espíritu. Yo os invito a que hagáis ayuno, dirigido obviamente por algún director espiritual, y veréis cómo cuando estéis bajo el ayuno, la mente se clarifica. El cuerpo, después de unos 2-3 días de ayuno, el hambre cesa y se fortalece. ¿Por qué Jesús sintió hambre hasta los 40 días? ¿Por qué ayunó 40 días y no sintió hambre antes? Porque se fue a la montaña y se conectó en oración. Es muy probable que haya solamente tomado agua, o quizá con alguna piedra rajar algún cactus y de ahí tomar el agua para sobrevivir físicamente. Pero no sentía hambre porque desde que subió a la montaña, al monte Tabor, al monte de la tentación, allí estaba Jesús en oración, allí estaba Jesús conectado al Padre. Toda su atención de sus ojos, de sus sentidos, de su corazón, de su mente, estaban conectados con su Padre. Pero aunque es el Mesías y Redentor, al tomar sobre sí nuestras flaquezas y debilidades, Él voluntariamente no quiso hacer uso de su poder divino como segunda persona, no más allá del nivel del ser humano, para con esto ingerir en nosotros la fuerza. Jesús solamente actuó con su fuerza humana para enseñarnos que la creación de Dios es perfecta, que a pesar de que habíamos caído en el paraíso terrenal, la imagen de Dios en nosotros no se perdió, aunque su divina semejanza se desdibujó, se contaminó, se afeó. Pero aún así, como la creación de Dios es perfecta y así nos creó el Eterno, en el hombre, aún en el más pecador y en el más débil, permanece la simiente de la obra de Dios
en su creación, de la obra de Dios en el hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en esta Cuaresma? Porque tiene que ser algo práctico. Tenemos que ayunar del cuerpo. Pongamos en ayuno nuestro cuerpo para que se abran las cosas y los sentidos y las aspiraciones del alma. Si un ateo ayunara, si un ateo se pusiera en ayuno un poco como diciendo, a ver, no creo en Dios, pero me dicen que ayunando puedo tener una prueba de la existencia de Dios. Si solo se abre de esta manera y se pone en ayuno, va a empezar a tener una experiencia especial, aunque no la comprenda. Y quizá si su mente rebuscadora no logra captar eso, quizá la niegue, pero la experiencia se le va a dar. Entonces, en esta Cuaresma hemos de ayunar. ¿Cómo hemos de ayunar si muchos, sobre todo las multitudes, que tienen que trabajar, que tienen que llevar su vida? Hay muchas formas de ayunar en esta Cuaresma. Comamos solamente alimentos sobrios. Renunciemos a los platillos lujosos, quizá condimentados, no al grado de quedarnos sin comer si es que por el trabajo algunos de vosotros no lo podéis hacer, que por eso la Iglesia infinitamente sabia por la inspiración del Espíritu Santo ha dispuesto que solo los días viernes se ayune, excepto los menores de edad, los ancianos de 60 a 65 para arriba, o los enfermos que por su debilidad corporal no lo puedan hacer. Pero hay muchas maneras de ayunar. Dejemos de ver celulares, dejemos de ver televisión, dejemos de ver películas, dejemos de escuchar música, dejemos de andar en todo lo que sea mundano. Tratemos de limitarnos solamente a lo absolutamente necesario en nuestras relaciones. Por eso se pide el celibato de los matrimonios durante la Cuaresma. Pero durante estos 40 días hemos de acentuar la conexión con Dios a través de la oración y del rezo, de la meditación, de la consideración de la Sagrada Escritura, de leer la Sagrada Escritura, de estudiar la sana doctrina, de autoobservarnos lo más que podamos durante 40 días para descubrir en nosotros aquellos aspectos negativos, deficientes, carentes, que tenemos que cambiar. Y que por la gracia actual de Dios, que siempre mora en cada ser humano, podemos hacerlo, podemos cambiar, podemos transformarnos. Evitar en lo material todo aquello y estudiar la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, leer los evangelios, leer la Sagrada Escritura, leer el catecismo del Padre Ripalda y hacer oración. Y si se pudiera hacer el ayuno de no comer, inclusive veríamos grandes y maravillosas sanaciones, inclusive del cuerpo, porque somos seres totales y todo lo que hacemos con una intención sagrada tiene efectos de transformación en todo el ser total humano. Y aunque no lo crean, amados hermanos, estas acciones corporales van a tener efectos profundos, sagrados y transformadores, no solo en su carne, sino también en el nivel de las emociones, en el nivel de la mente, en el nivel de lo espíritu, en el nivel de lo sagrado del alma, respecto de nuestra salvación.
Mas Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hacer durante la Cuaresma? Actos sagrados. Que todo nuestro hacer cotidiano se vuelva sagrado. El levantarse, el bañarse, y en esa sobriedad de no comer cosas condimentadas, privarse del alcohol, privarse del cigarro, y en los casos más graves, si quieren cambiar, pedir la gracia de Dios, y privarse de la droga, y privarse de las inclinaciones sexuales, y privarse de la ira, y privarse de la envidia, y privarse del enojo, y privarse, pero en la carne, en el primer nivel, es privarse de hacer todas aquellas acciones corporales, físicas, actuadas, en relación a todas esas cosas. Dejar de actuar como actuamos. ¿Cuál sería la palabra de Dios de la que se alimentaría nuestro cuerpo? Obligar este animal, este cuerpo animal, ponerle la rienda de la palabra de Dios, ponerle la rienda de la voluntad humana sometida a la divina, para cambiar el comportamiento, y durante 40 días esforzarnos a que todas nuestras acciones corporales sean en la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el maligno le transportó a la santa ciudad de Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo de Jerusalén. ¿Saben cuánto tenía de altura la puerta del templo donde está la cortina primera? La cortina primera, la de paroquet, que se llama en hebreo, la cortina por donde se entra al santo, al lugar santo, donde está la menora, candelabro de los 7 luces, la mesa de los 12 panes y el altar de los perfumes. 40 metros medía la entrada del templo, el tabernáculo. A esa altura lo llevó el diablo a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: mandó a sus ángeles cerca de ti, y te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Aquí la tentación está hablando ya de cómo Jesús el diablo quiere hacer caer a Jesús de todas maneras en el cuerpo, pero lo va a hacer a través de que lo quiere hacer caer a través de las emociones, los sentimientos, las emociones. Si la primera tentación es solo para el cuerpo y sobre todo para los niños, esta segunda tentación es para los jóvenes, para los adolescentes, para los jóvenes y para la adultez, no para la ancianidad, para la adultez. Cuando el ser humano ha creado a través de su historia personal un desarrollo emocional en el cual la mayoría de los seres humanos estamos imbuidos de soberbia, de vanidad, de orgullo, de una personalidad formada de una manera ambiciosa, avaricia, ambición, gula, lujuria, pereza, envidia, ira y todas estas reacciones emocionales.
El joven que piensa que nunca se va a morir, que tiene palabras de morir joven, que es arrojado imprudentemente en sus acciones, pues quiere demostrar que él puede, quiere demostrar que él quiere demostrar que él es muy chicho, muy fuerte para todo. Así vemos a nuestros jóvenes, porque así fuimos muchos de nosotros, y no es que todos, tentando a Dios de paciencia, y que solo por la providencia de Dios muchos fuimos protegidos de no quedarnos, de no morir, de no pasar por tantas cosas, por nuestros impulsos de la juventud, impulsos corporales obviamente. Primeramente, el impulso del instinto transformado en mal instinto, a beber, a fumar, a tirar la simiente, a la sexualidad, inclusive como en estos tiempos en que ya se perdió todo límite de conocimiento moral divino, la abominación, prostitución y todas esas cosas. Jesús, con la primera tentación, fortaleció la naturaleza humana para las pruebas de la infancia, para las pruebas que son totalmente corporales. Inclusive desde la primera tentación Jesús ha influido y ha imbuido en la naturaleza humana la fortaleza para vencer las inclinaciones, la inclinación al mal del cuerpo, debido a tendencias descontroladas, porque el cuerpo sin el gobierno del espíritu, el cuerpo sin el gobierno de la mente, el cuerpo sin el gobierno del alma, es un animal descontrolado en todos sus instintos y sus necesidades materiales. Pero ya en la primera tentación Jesús ha ingerido dentro de nuestros cuerpos, a nivel de toda la raza humana, la fuerza necesaria para vencer, para controlar, para poner orden. Y ahora, con esta segunda tentación, aquí le dice el diablo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, mandó a sus ángeles cerca de ti, y te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Ahí está la acechanza del demonio. La primera tentación le falló totalmente, y Jesús no reveló pero ni una micra quién era. Así somos en la juventud. Los amigos, ándale, que estás joven, desgástate sexualmente, ten hartas viejas, ten harto sexo, desvélate, forza tu cuerpo, atráncate de comida, llénalo de alcohol, llénalo de droga, llénalo, deja que al cuerpo lo que pida. Si tu animalidad tiene necesidades, pues dale lo que tu animalidad quiere. ¿Cuál es el problema? Eres joven, vas a vivir muchos años, no te va a pasar nada. Amados hermanos, la primera tentación nos dice: en verdad os digo que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Tentación de la infancia. Si desde la infancia nuestra mente no es alimentada por la sabiduría divina a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, y con esto me refiero al Antiguo y al Nuevo Testamento, la doctrina cristiana y las interpretaciones que el Espíritu Santo ha desarrollado a través de muchos siglos, al menos hasta el Concilio Vaticano II o hasta el Papa Pío XII dentro de la Iglesia.
si no tenemos una mente iluminada y alimentada por la palabra de Dios, no podremos controlar ni la mente, ni las emociones, ni el cuerpo, ya que la mente tiene que ver con las emociones. Todo lo que pensamos se vuelve emoción y sentimiento. Todo lo que es sentimiento en nosotros se vuelve química sanguínea y sensaciones corporales y luego acciones. Aquí el proceso de las tentaciones nos está diciendo Jesús: contempla tu cuerpo para que al contemplar tu cuerpo, tu carne, veas que tu carne actúa porque es lo que sientes. Y lo que sientes depende de lo que piensas. Pero en el orden de la solución es de la tentación del cuerpo hacia arriba. ¿Quieres dominar tu cuerpo? Tienes que tener alimentados tus niveles más altos de mente y de espíritu con la palabra de Dios. Porque eso te hará que puedas tener pensamientos correctos, pensamientos positivos, pensamientos santos, pensamientos sagrados y pensamientos poderosos desde el origen, que harán que tu nivel emocional, o sea, tu corazón, tenga sentimientos nobles, sagrados, hermosos, puros, que hará que tu actuar sea correcto. Porque el cuerpo solo obedece a lo que sientes, y lo que sientes viene de lo que piensas. Entonces la segunda tentación, así como que le dijo el diablo a Jesús: a ver, si eres muy chicho, si de veras las puedes de todo a todo, arrójate de aquí del pináculo del templo. Al cabo está escrito que el Hijo de Dios, si cae o tropieza en alguna piedra, le pondrá a los ángeles para que no permitan que su pie tropiece en piedra alguna. Fíjense bien la astucia acechanza. Y sin embargo Jesús no cedió en nada y no le dio a entender que era el Hijo de Dios. Jesús le dijo: también está escrito. Nos resume a la escritura, nos manda la escritura. Como diciéndole al corazón: mira, corazón, ¿tú sientes? Porque no sabes lo que está escrito. En este tiempo nos dejamos llevar por nuestra emocionalidad y somos unas cabezas huecas que no tenemos una información de tipo sagrado, divino, de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios en nuestra mente. Y aquí va a remitir Jesús al diablo. Jesús le dice: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tentarás. Las fuerzas de las que fuiste dotado, la inteligencia de la que fuiste colmado, la salud de la que fuiste regalado, es para que cumplas tu misión en la tierra, que es recuperar tu semejanza con tu Creador. Porque en el cielo no puede entrar nada que no se asemeje a lo que hay allá. Cuando Dios mira desde el cielo, quiere mirar al hombre. Y al mirar al hombre, quiere contemplarse en él a sí mismo, porque lo hizo a su imagen y a su divina semejanza. Y el único que ha podido retornarle a Dios la imagen perfecta de lo que Dios es
es nuestro Señor Jesucristo. Pero en el infinito amor y misericordia del Padre, Jesucristo es el modelo al cual nos tenemos que conformar para ser capaces de recuperar nuestra semejanza y de poder expresar la imagen divina que llevamos dentro del alma. Y así cuando Dios nos llame a su presencia, no vea en nosotros otra cosa que a Él mismo. Un acto de amor infinito donde la criatura se vuelve una sola cosa con su Creador a través del amor. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Pues en esta Cuaresma también debemos de tratar de ayunar de sentimientos negativos. No dejarnos llevar de la ira, de la envidia, del rencor, del miedo, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación, de la avaricia, del sentir negativamente tanto de otros como de nosotros mismos. La segunda tentación, pues, la primera fue para el cuerpo, la segunda es para las emociones, el nivel del corazón, los sentimientos. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si prosternándote me adorares. Todo esto te daré. Fíjense bien, esto es muy interesante, porque el apóstol Santiago en su carta dice que los que son amigos del mundo se constituyen en enemigos de Dios. Jesús dice: no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos amos, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, o estarás con uno y negarás al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y cuando habla de su reino, reitera durante la pasión: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ya hubiesen venido mis súbditos conforme a las normas de este mundo y me hubieran rescatado. Pero mi reino no es de aquí. Le dice Pilatos: luego, ¿tú eres rey? Y él dice: tú dices que yo soy rey, pero yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Yo soy el testigo de la verdad. La verdad es Dios, y todo el que oye la verdad escucha mi voz. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adorares. La tentación de los viejos. El viejo quizá ya no tiene, aunque quiere, pero ya no tiene quizá fuerzas en su cuerpo. Su instinto animal quizá, debido al desgaste, al pecado y a la transgresión, ya no le sirve. Pero tiene una mente para tener avaricia, tiene una mente para mantener el poder, la fama. Como lo vemos con muchos políticos, con muchos hermanos nuestros
potentados en diferentes formas, adinerados. Esos adinerados del mundo que dicen que son filántropos y que adoran a la humanidad y que la están ayudando, y las gentes muriéndose de hambre y muriéndose de ignorancia y muriéndose de todo. Y desgraciadamente, amados hermanos, hasta entre los eclesiásticos tenemos eso. Obispos y cardenales viviendo como reyes y príncipes de este mundo. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, y es para toda la tierra. Tentación verdaderamente terrible. Pidiéndole el Satán a Jesús que lo adore. Todo esto te daré si me adoras. No podremos descubrir, amados hermanos, en alguna medida, contemplando el mundo, y luego de contemplar el mundo, de cuántos están adorando a Satanás, porque les ha dado lo que a Satanás le pertenece, que son los reinos de este mundo, los poderes de este mundo, las riquezas de este mundo, la fama de este mundo, el orgullo de este mundo, la ciencia de este mundo. Que hasta en la iglesia los eclesiásticos actualmente están cambiando la doctrina cristiana para rendirse a las costumbres y a las modas y a las nuevas ideologías del mundo. Ideologías de género, ideologías y filosofías sobre tantas cosas que la iglesia ha desviado. Los eclesiásticos, muchos, están desviando la palabra de Dios para adorar a Satanás con tal de no perder sus privilegios, su dinero, su poder, su lugar, su fama. Vemos a los eclesiásticos, no cumplimos con nuestra misión, nos relacionamos con nuestros hermanos poderosos de los gobiernos, etcétera, etcétera, y sabemos que muchos, o si no todos, no están en el camino que es Jesucristo, no siguen la verdad que es Jesucristo, no buscan la vida verdadera que es Jesucristo. Y se les recibe en los obispados, y se les recibe en Roma, y los ministros no hablan, no se habla con ellos para corregir, para aconsejar, para decir pura demagogia, puras palabras bonitas. Amados hermanos, eso es lo que vemos afuera. Pero eso que vemos afuera debemos de saber que lo vemos y lo reconocemos, porque en alguna medida lo llevamos cada uno de nosotros dentro de nosotros. Cada uno de nosotros lo lleva dentro de sí. ¿En qué nivel y en qué medida yo estoy adorando la oscuridad por la conveniencia de las riquezas, de muchos aspectos que me brinda el que es dueño de este mundo, el príncipe de este mundo? El yo y el qué dirán, que son los que imperan en la generalidad de nosotros. Y al decir nosotros me refiero a todos, sin importar si somos eclesiásticos o somos los más pequeños o seglares de este mundo. En esta cuaresma, amados hermanos, tratemos de reconocer y renunciemos a la adoración satánica en la medida que la encontremos, que se encuentra dentro de nosotros. Es la tentación de los adultos, es la tentación de los grandes. Pero como ven ustedes,
si desde niños no nos autoobservamos, no estamos en el aquí y en el ahora, autoobservándonos y darnos cuenta de cuántas cosas hemos adquirido por educación, por programación de pueblos, de familia, de clan, de sociedad, inclusive de la propia religión. Por ejemplo, en este tiempo, los católicos están tan grabados en su mente de la obediencia a los eclesiásticos que ya no saben distinguir la verdadera obediencia de la obediencia fatua, y creen que todo lo que viene de Roma viene de Dios, porque no conocen la palabra de Dios, porque no estudian la Sagrada Escritura, porque no buscan en lo antiguo, en aquello que ha hecho perdurar la fe, la esperanza, el amor y la iglesia durante 2000 años. Es solo un ejemplo. Yo os exhorto a que cada uno de nosotros, empezando por nosotros los eclesiásticos, veamos en qué manera estamos adorando a Dios. Nos engolosinamos en nuestros bienes materiales, nos engolosinamos en nuestras ideas. Yo me pregunto, ¿para qué tanto teólogo? ¿Para qué tanto especialista en esto y en lo otro dentro de la iglesia? Si el pueblo cristiano no recibe nada de eso. Si en las homilías dominicales al pueblo le entregamos pura miseria, pura cáscara, pura basura de la palabra de Dios. Hemos de hablar de la palabra de Dios tal y cual como Él nos la dejó, y enseñarla tal y cual nos la dejó, con esta enseñanza, que la misma palabra de Dios nos hable, y ya cada quien desde su conciencia y desde su nivel de entendimiento tendrá que aplicarlo a cada aspecto de su vida. Porque una mente bien ilustrada por la palabra de Dios, una mente bien informada por la palabra de Dios, va a hacer que tengamos pensamientos coherentes con eso que sabemos y con eso que creemos, al grado de tener sentimientos coherentes, sentirlo verdaderamente, para poderlo hablar y después poderlo actuar, poderlo hacer. Brille así vuestra luz delante de los hombres, dice Jesucristo nuestro Señor, que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Díjole entonces Jesús al maligno: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y le sirvieron. Si no oramos, si no vivimos de los sacramentos, si no tenemos nuestro pensamiento y nuestro sentimiento constantemente en Dios, en Jesucristo nuestro Señor, en su divina inspiración de su Espíritu Santo, de su doctrina, lo que incluye toda la Iglesia, la Santísima Virgen María, los santos y toda su doctrina, no podemos perseverar. ¿Por qué? ¿Por qué no sentimos a Dios? Porque cuando estamos bajo la acechanza de la tentación, tentaciones en el pensamiento generan una irradiación mental que no nos permite percibir la presencia de la inspiración divina, porque los demonios andan cerca.
cuando nuestras emociones están en el embate de la contradicción, de la confusión, de los apegos y de las dependencias a lo que no es luz y verdad, ¿cómo queremos sentir fervor, devoción e inspiración divina si hemos de ver que nuestras emociones descontroladas por falta de enseñanza divina, que no hemos querido aprender, que no hemos querido instruirnos, que no hemos querido escuchar, pues lo único que podemos sentir es el embate de las emociones descontroladas, y obviamente así pasa con el cuerpo. Quien no gobierna su propio ser, quien no gobierna su cuerpo, pues ¿cómo quiere escuchar a Dios cuando está bajo el embate de un descontrol hormonal a nivel sexual, o a nivel de gula, de comer, o a nivel de alcoholismo, de drogadicción y de tantas cosas? No quieras sentir la presencia de Dios, porque hasta tu ángel de tu guarda que te está cuidando, lo haces que se retire de tu campo luminoso, de tu aura, porque permites que todo tu ser sea un emanador de frecuencias mentales, emocionales, instintivas y corporales en el desorden de aquel tentador que anda cerca de ti y que tú no le sabes decir o no le sabemos decir, porque esto es para todos, no le sabemos decir: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios, a Él solo adorarás, a Él solo servirás, ante Él solo te inclinarás. En esta Cuaresma, amados hermanos, la mejor manera de llevar a cabo esa transformación por la gracia que se está derramando durante la Cuaresma es: apártate de aquí, Satanás. Quitémonos del tentadero, porque el que ama el peligro en él perecerá, dice la Santa Escritura. Si nosotros nos ponemos en el tentadero voluntariamente, corremos el peligro, amados hermanos, de que el Espíritu Santo, no que nos quiera dejar, pero se aleja, porque le damos entrada a toda nuestra atmósfera, a todo lo que el tentador nos pone. La frecuencia vibratoria es distorsionada en la mente, en el corazón los sentimientos, las emociones, en el cuerpo los instintos, las pasiones. Jesús sintió eso, pero no por él, porque se había echado en él, había puesto sobre él todas estas facetas humanas, debilidades, inclinaciones y tendencias. Él se las echó encima para él, como Mesías y Redentor en ese momento, en el monte de la tentación, vencer al mal y abrir camino para las almas, abrir camino para que las almas puedan triunfar. El camino ya lo abrió él, por eso es el camino. Él vino a destorcer nuestros caminos y se puso como camino recto dentro de nosotros, para nosotros y con nosotros. Pero la criatura, a través de su albedrío y de su voluntad, ha de aceptar ese hecho realizado por Jesucristo, nuestro Salvador, en el monte de la tentación. Hemos de decirle a las tentaciones, hemos de aprender. Es mejor correr que caer, amados hermanos. El peor error de las almas es querer discutir con el mal. Es experiencia de más de 20 siglos, inclusive desde el tiempo de los primeros padres, que si te pones a discutir con el tentador perderás.
El tentador tiene una sabiduría mayor que tú. Por eso dice el dicho que más hable el diablo por viejo que por diablo. Estuvo en el cielo, conoce toda la trayectoria y ha espiado a cada hombre desde el mismo instante en que su alma es depositada en el vientre de la madre que lo va a traer a la tierra encarnado. Y lo hace porque quiere perder nuestras almas, amados hermanos. No nos arriesguemos más, amados hermanos. Es mejor decir basta y quitémonos del tentadero, porque el que ama el peligro en él perecerá. Y eso Jesús lo sintió porque se echó lo nuestro a cuestas de él. Y sin embargo venció. Y venció no nada más. Él es el Verbo encarnado. Pero aun si Él se asemejó en todo a nosotros menos en el pecado, entonces más que vencer por Él, venció por nosotros. Venció para nosotros. Y venció con nosotros y así lo aceptamos. Desde nuestro albedrío y voluntad. ¿Sí? Cuando Él venció, automáticamente logró imbuir a todos los seres humanos de esa capacidad de disolver los nubarrones de frecuencias negativas de nuestro campo luminoso para que los ángeles de la guarda se puedan acercar. Y he aquí que se acercaron los ángeles y le sirvieron. Y le sirvieron. Pero fíjense lo que les dice a Satanás antes. Vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Le está diciendo Jesús al Satán que es un querubín. Dentro de los ángeles caídos, de los serafines, ninguno cayó. Pero de los otros 9 coros, el más alto es el de los querubes, que fue de donde Satán salió. ¿Y qué le está diciendo al ángel caído? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Y esto está escrito para nosotros, para reconocer quién es Jesús, porque entonces le dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y le servían. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Verbo encarnado. ¿Por qué? Porque es la segunda persona de la Trinidad Divina, que es el Hijo. Porque es nuestro Salvador. Y todo esto es un acto infinito de misericordia del Padre y un acto infinito del corazón sacratísimo de Jesús para nosotros. Y obviamente que cuando el diablo se va, la atmósfera alrededor de Jesús es el Espíritu Santo, porque solo en el Espíritu de Dios pueden moverse los ángeles. Y venían, he aquí que se acercaron los ángeles y le sirvieron. Por eso cuando el mandamiento nos dice, como Jesús lo enseñó, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todo tu espíritu, de todas tus fuerzas. Cuando dice tus fuerzas, es todo tu cuerpo, toda tu materia, todo lo físico, todo lo biológico. Y de las dos fuerzas que llevamos dentro, la fuerza del bien, que es nuestra inclinación al bien, y la fuerza del mal que también llevamos adentro, que es la inclinación al mal. Pues aún con la inclinación al mal tenemos que servir a Dios, tenemos que amar a Dios. ¿Y cómo podemos hacer que nuestra inclinación al mal sirva a Dios? Cuando nos resistimos a la tentación.
cuando nos resistimos a caer en la obtención del placer inmediato por medio de la transgresión de las leyes de la naturaleza o de las leyes morales y divinas, de las leyes que Dios nos clarificó en el monte Sinai cuando se las entregó a Moisés y al pueblo de Israel para el mundo entero. Con todas tus fuerzas. Nuestra mente, ¿cómo puede amar a Dios? Informándonos de su divina palabra, conociendo su divina palabra, instruyéndonos de su divina palabra. Si alguien no sabe leer, que oiga, que busque donde se le predique la palabra pura y limpia de nuestro Señor Jesucristo y que llene su mente de esa sabiduría infinita que es Jesucristo. Así es como podemos, nuestra mente ama a Dios, amamos a Dios con la mente, con el intelecto, con el cerebro biológico inclusive, cuando nos informamos, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, cuando la soberbia la conviertes en humildad. Cuando la avaricia la conviertes en largueza. Cuando la pereza la conviertes en diligencia. Cuando la ira la conviertes en paciencia. Cuando la gula la conviertes en templanza. Cuando la envidia la conviertes en caridad. Y así estamos transformando, estamos sirviendo a Dios con nuestra inclinación al mal y nuestras emociones con todo nuestro corazón. Amamos a Dios renunciando a sentir, a generar pensamientos que generen sentimientos distorsionados, desequilibrados, desarmónicos. No hay un método general para todos. Cada quien tiene que encontrar su método. Allí sí, amados hermanos, yo sugiero la lectura de la vida de los santos. Porque en la vida de los santos, cuando leemos la vida de los santos, uno padecía de una debilidad y otro de otra. Otros de unas y otros de otras. Y en el proceso de su amor a Dios, de entregarse en amor a Dios, descubrieron métodos personales, individuales, personalísimos, para ese amor de Dios, ejecutarlo de manera constante, de vivir en ese amor de Dios. Un ejemplo de esto, que podría servirnos para la Cuaresma también, si es que buscamos métodos. Muchos santos. Pondremos como ejemplo a nuestro seráfico padre San Francisco de Asís y pondremos de ejemplo a Pedro de Alcántara franciscano, hijo del seráfico padre. Francisco de Asís amaba tanto a Jesús que obviamente le costó mucho trabajo porque fue un autodidacta, por decirlo así. Un autodidacta guiado por la luz del Espíritu Santo y la inspiración divina directa de Jesús, sin trastocar su libre albedrío. Y cuando tenía esos pensamientos y esos sentimientos y esos instintos, se arrojaba entre las espinas. Su manera de decirle a Satanás, vete de aquí, era arrojarse en medio de los zarzales y las espinas, y al sentir su cuerpo dolor, automáticamente sus emociones y su mente se calmaban. Obviamente oraba, se mantenía a veces en ayuno, se retiraba al monte Albernia. San Pedro de Alcántara dice la historia de su vida que cuando entraba a su celda para autodominarse,
tenía una disciplina con la que hacía flagelación, y como si la disciplina estuviera viva, temblaba cuando lo veía entrar, porque eran unas flagelaciones terribles. Para los psicólogos modernos pueden decir que es una perversión mental y todo lo que quieran decir. Pero yo quisiera ver a cualquiera de esos disque psicólogos, terapeutas de estos tiempos, de esos de la nueva era y de esa tanta porquería que se da por el mundo, que me mostraran con su vida lo que estos santos nos enseñaron. Quiero decir con esto que hemos de dogmatizar esos métodos para imponerlos en los seglares. No, por eso los seglares, cuando piensan buscar metodología, deben de recurrir a quienes más saben, sacerdotes que tengan sabiduría para aconsejar con estas cosas. Porque fueron los métodos empíricos que cada uno de estos santos descubrió para lograr su meta final, que es amar a Dios con todo su ser, con toda su mente, con todo su corazón. Y cada uno encontró su propia metodología de manera empírica. Por eso, al leer la vida de los santos, más que venerarlos, más que prenderles una veladora, es decirle a Jesucristo: Señor, por el evangelio vivido por San Francisco de Asís, concédeme la gracia para serte fiel. Por el evangelio vivido por San Pedro de Alcántara, concédeme esta gracia. Y tenemos muchos santos y santas, como Santa Margarita de Cortona, que había sido prostituta, y otras grandes santas, sobre todo mujeres, de lesa majestad, de lesa grandeza, de entrega a Dios, y que cuando vemos sus historias nos van a dar, si sabemos ver la historia de un santo, un San Juan María Vianney, que debería de ser para nosotros, o es, pero no lo queremos aceptar como modelo de sacerdocio, posible de cumplirse como él, tanto en diáconos, sacerdotes y obispos. Un San Juan Bosco, un Gregorio Barbarigo, Julián de Maynouir y otros tantos santos que de niño yo leía y que me inspiraron tanto para esta vocación. Y si aún con eso muchas veces uno comete tantos errores, imagínense quien en lugar de estar en ayuno del pecado, en ayuno de los malos sentimientos, en ayuno de las malas acciones, de lo único que está ayuno, carente, seco, muerto, es a la palabra de Dios, a la doctrina cristiana, a los sacramentos, sobre todo a Jesucristo, al santo sacrificio de la misa. Pero hoy nos da la clave el Salmo 91, 90 en las Biblias vulgatas latinas y 91 en las Biblias otras. Y empieza así: el que mora al abrigo del Altísimo, el que descansa a la sombra del Omnipotente. ¿Dios tiene sombra? Sí, amados hermanos, Dios tiene sombra. Pero esa sombra es oscura. Amados hermanos, solo profundizando la Escritura lo podemos descubrir. Cuando está el sol a mediodía con todo su resplandor,
y no hay nubes en el cielo que se interpongan, y decimos, voy a salir a tomar los rayos del sol, amados hermanos, metafóricamente, la luz que nos ilumina durante el día es la sombra del sol. Quitémonos la idea de que sombra es solamente aquello que es oscuro. Cuando nos metemos debajo de un árbol porque el sol es muy caliente, nos ponemos bajo la sombra del árbol, no bajo la sombra del sol. El sol es una metáfora de Dios. La luz que produce el sol es la sombra del sol. Dios es la esencia primigenia de la vida, es luz infinita, amor eterno, perfección y santidad infinitos. Y la sombra de Dios es su santísima luz, es su santísima gracia, es su santísimo amor, es su santísima fuerza. El que mora al abrigo del Altísimo y descansa a la sombra del Omnipotente, este dice al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Si yo me arropo de la sombra de Dios, o sea, su luz, si yo me arropo de la sombra de Dios, o sea, su gracia, si yo me arropo de la sombra de Dios, o sea, su amor, si yo me arropo de la sombra de Dios, que es su poder, si estoy envuelto en luz, en gracia, en poder y en amor, ¿cómo pueden acercarse a mí los tentadores? No pueden. Sí, Él es quien te librará del lazo del cazador y de las palabras mortíferas. Bajo sus alas te cubrirá y bajo sus plumas hallarás cobijo, y su fidelidad es escudo y adarga. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pesta que camina en las tinieblas, o al contagio que hiere a plena luz. Caerán 1000 a tu lado y a tu derecha 10,000, y nada llegará hasta ti. Porque el Señor ha dado a sus ángeles la misión de guardarte en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos, no sea que tropieces en piedra alguna. Caminarás sobre áspides y víboras, hollarás con tus pies al león y al cocodrilo. Porque se ha acogido a mí, yo le libraré, le protegeré, puesto que conoce mi nombre. Si me llega a invocar, le escucharé. En la desgracia me encontraré junto a él. Le libraré y le glorificaré. Le saciaré de largos días, le haré ver mi salvación. Amados hermanos, retirémonos durante toda la Cuaresma lo más que podamos a donde está la sombra del Altísimo. En el interior de nuestro propio corazón hay un solecito resplandeciente de la divina presencia de Dios, de aquel que dijo, yo soy el que soy. Aquí vive, aquí está, aquí se encuentra, aquí está nuestro origen, aquí nos da la vida. El Dios Trinitario se encuentra aquí. En los pecadores inactivos, porque su ser, su criaturidad está separada por la verdadera, es así, oscuridad del pecado. Y para el que está en gracia, esa presencia del yo soy, el que soy, está activa. Aprendamos durante estos 40 días, lo que falta de aquí a la Semana Santa, a estar dentro de nosotros, a buscar a Dios sinceramente en nuestro propio corazón, de corazón y por el corazón. Que nuestros ojos estén en adentro. Dejemos de mirar el afuera, dejemos de escuchar el afuera, dejemos de hablar el afuera, pongámonos en ayuno.
Y aquí está el que dentro de nosotros, el que nos dará el vencimiento de las tentaciones. Hermanos, nos dice San Pablo ya para terminar, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, la luz de Dios, la sombra de Dios. ¿En dónde la encuentras? En tu corazón. Por eso lo he repetido en las vísperas de la Navidad, desde el Adviento. Aunque Jesucristo en Belén 1000 veces naciera, si no ha nacido en tu corazón, para ti no ha habido salvación. Por la fe Jesús tiene que morar en ti y luego traerlo a morar plenamente, como estuvo en el vientre de María, con su cuerpo glorioso y encarnado en el Santísimo Sacramento del altar, a través de comulgar dignamente. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice, te oí en el tiempo oportuno y en el día de la salvación te ayudé. Te di tiempo, te di vida, te di fuerzas. Ha llegado ahora el tiempo favorable, dice San Pablo. Ha llegado el día de la salvación. Ha llegado la Cuaresma, amados hermanos, en el que hay un derramamiento de gracia especial para retornar a Dios, para abrirnos a la fuerza redentora de Jesús. Hagámoslo. No demos a nadie ocasión de escándalo, para que no sea vitupirado nuestro ministerio. El sacerdote y el obispo están obligados a hablar la verdad, aunque esa verdad hiera a muchos que están en la oscuridad, en la mentira, en el engaño, en las falsas doctrinas. En este tiempo en que se han buscado falsos videntes, falsas doctrinas, falsos mensajes, falsos maestros. Antes de todo, mostrémonos como ministros de Dios, con mucha constancia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, trabajos, vigilias y ayunos, con castidad, ciencia. Ciencia es con castidad, con pureza, con sobriedad en todo y aprendiendo la palabra de Dios. Ciencia, paciencia con nosotros mismos, pues a veces en algunos aspectos nos va a dar mucho trabajo y nos va a costar tiempo transformarnos, porque la gracia de Dios es la que lo tiene que hacer, pero el actuar de nosotros tiene que volverse constante, y eso solo por la paciencia y la perseverancia en el hacer y en el creer se logra. Paciencia y suavidad por el Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas ofensivas y defensivas. Las armas ofensivas es hablar la verdad, decirle la verdad a aquel que nos quiere, a aquella que nos quiera sacar del camino. Y defensivas, ofensivas es también hablarle la verdad, predicar el evangelio. Si el diablo viene en un hermano, pues háblale del evangelio, ataca con tu buen ejemplo, ataca con tus buenas acciones, ataca con tu palabra, que sea llena de la palabra de Dios. Y defensivas, la oración, primeramente el huir y el apartarte inmediatamente de las ocasiones próximas de pecado. De que si en cuanto sentimos que nos llenamos de cosas, ir a los pies de Jesucristo en el confesor y para recibir la solución con un buen arrepentimiento. Arrepentimiento, conversión, penitencia. Con las armas ofensivas y defensivas de la justicia, en el honor y en el deshonor, en la infamia y en la buena fama. Ya nos tengan por impostores, siendo verdaderos, por desconocidos, aunque muy conocidos, por casi moribundos, cuando en realidad estamos vivos, si somos conscientes de que por la fe mora Cristo en nuestros corazones. Y nos ponemos bajo la sombra de ese sol de justicia, que es su luz, su palabra, su enseñanza, y que es la luz del Padre,
La sombra de Dios es su luz, su gracia, su amor, como ya os dije anteriormente. Cual castigados, pero no muertos, como tristes, estando siempre alegres, como necesitados, aunque hemos enriquecido a muchos, como gentes que de todo carecen, cuando todo lo poseemos. Y una gracia especial que tenemos durante la Cuaresma. Sabemos que nuestra Madre Santísima, la Inmaculada María, siempre Virgen, acompañó a su Hijo en todo el proceso de su misión. Por eso es medianera, abogada y corredentora. Ojalá y que cuando todo esto termine y la iglesia sea restaurada a su raíz original, la iglesia tendrá que declarar como último dogma de fe: María, madre, heredera, abogada, medianera entre el hombre y su Hijo Santísimo, y sobre todo corredentora de la humanidad, porque todo lo que Jesús vivió y actuó y habló, y los milagros que hizo y lo que sufrió y padeció, su resurrección y ascensión, María los experimentó, porque ya era una sola cosa con su Hijo. Por eso es la segunda Eva. Pues que ella, que dentro de la iglesia es madre en la iglesia, es madre de la iglesia, madre en la iglesia, y que ella está ya habituada a acompañar al cuerpo místico de su Hijo Jesucristo, tanto en las glorias y en los triunfos, como en los padecimientos, en los sufrimientos y en las pruebas. Ella nos acompañará toda esta Cuaresma, nos llevará con ella al pie de la cruz, nos pondrá al pie de su Hijo para ser bañados con su sangre nuevamente como renovación del bautismo, y nos hará partícipes, nos acercará tanto a Él que nos sumergerá en su Hijo Jesucristo, ya que ella la principal palabra con la que se resumen todos los lugares de apariciones es: haced lo que Él os diga. Y así llegaremos inclusive a la resurrección y a la ascensión gloriosa en Jesucristo. Que Dios nos conceda la gracia, que Jesucristo no nos deje, que esté siempre presente en nuestro corazón, que el Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo, sea la sombra bajo la cual estemos siempre en el lugar secreto del Altísimo, que es nuestro propio corazón, para que alcancemos la vida eterna. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.